Ah, Porque si hubiera sido alguien de nosotros hubiera dicho que esa persona lo cerró o esa persona se sale sola. No, y Pero espanto. pues qué bueno que me dice porque es algo nuevo que aprendí hoy. Porque yo pensé que era yo, pero pues, sí, hay muchas cosas que no estoy actualizado. Voy ahorita. ¿Sí se ve? No, no. Sí, Sí, ¿verdad? Bueno, y en los... Ah, nos estaba mencionando algo, doctor. sí, sí que en las migrañas es casi patognomónico, es patognomónico que hay escotomas, no en todas las migrañas. Pero si oye, doctor, ve una mancha negra, ah, ya valió. Es una migraña así sin llegar a dudar. Y es muy severa. Y porque hay náuseas y hay vómitos, puede aumentar la presión intracraneal. Y esta presión intracraneal aumenta en el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo forma la porción posterior del bulbo. Imaginemos un rombo, el cuarto ventrículo se llama romboencéfalo. Y la parte inferior del bulbo tiene base superior y vértice inferior. En el vértice inferior de ese triángulo está el conducto del epéndimo, que se abre ahí en la parte posterior del bulbo, en el cuarto ventrículo. Y la parte superior, ese rombo, es la protuberancia con base inferior y vértice superior. Y el vértice superior es el acueducto de Siglio, que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Y el flujo de líquido cefalorraquídeo viene desde los ventrículos laterales, prolongación frontal, prolongación parietal, prolongación occipital y prolongación esfenoidal. Ahí están los plexos toroideos que producen el cuarto ventrículo, al igual que en el tercer ventrículo, muy pocos en el cuarto ventrículo. Y en el conducto del epéndimo también se produce cuarto ventrículo. Y entonces, en la parte posterior del cuarto ventrículo está cerrado por la membrana tectoria para que ese líquido cefalorraquídeo esté contenido ahí. Y ahí se reabsorbe a nivel de la membrana tectoria en dos agujeros laterales que como mnemotecnia nos preguntaban en la Universidad de Nuevo León sacar la falsa, encontrar la falsa, a veces nos preguntaban, o encontrar y decir por qué era falsa o por qué era verdadera. Y entonces nos decían entre estas preguntas los agujeros de Magendie, y era un error. El agujero de Magendie es uno, es central ahí en la tela coroidea. Y ahí se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo hacia los senos venosos. Se produce el líquido cefalorraquídeo de 1 a 2 mililitros por minuto. Ay Dios. Sí, creo que es así. Entonces se está recambiando constantemente. Y se tiene que reabsorber por los agujeros central, el agujero central de Mayende y los dos de Lushka. Y como mnemotecnia y sin dignificar a la mujer, pues Lushka, dos senos. Y no me equivocaba para contestar las preguntas de anatomía. Entonces, ahí se aumenta el líquido cefalorraquídeo porque ahí se reabsorbe y en la parte inferior del cuarto ventrículo y vulvar hacia abajo y hacia los lados, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, está el área postrema, que es el centro del vómito. Y arriba están los núcleos, 4 núcleos vestibulares, que están entre la parte superior del bulbo y la parte inferior de la protuberancia, que son los núcleos vestibulares o terceras neuronas del equilibrio. La primera están en las crestas de los conductos musculares y las manchas acústicas.
las segundas en el ganglio de Scarpa, en el caracol, y de ahí mandan sus cilindroejes, porque son 4, el conducto hemisferal superior y el utrículo y el sáculo son 4. Se mandan los núcleos vestibulares, superior y así inferior y el utrículo, y van a esos 4 núcleos vestibulares, en la parte superior del bulbo y en la parte inferior de la protuberancia. Y como están hacia abajo, está el área postrema, por eso el impulso o la impresión que puede haber ahí o nos desencadena vómito o náusea o nos podemos marear. ¿Por qué? Porque el impulso nervioso pasa por compresión o por estimulación nerviosa. Cuando nos subimos a una rueda que está girando, que está girando, que está girando, que está girando con las ruedas giratorias en los parques allá en Monterrey, se sentaba uno y otro le daba la vuelta, se levantaba uno, se paraba todo mareado, porque pusimos a prueba esos núcleos vestibulares y de repente nos podíamos vomitar, porque brinca el impulso nervioso, o del área postrema el vómito, o estimula el equilibrio, o al revés, primero nos mareamos y luego nos equivocamos. Y en las enteropatías por virus, por rotavirus, hay a veces náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque estimulan esas áreas del proceso infeccioso. Por eso, muy cerquita de la náusea nos mareamos, o al revés, muy cerquita del mareo vomitamos. Sígale. Sí. Como síntomas de alarma, el más importante o el más común va a iniciar con intensos inicios súbitos o la peor cefalea de su vida, que es lo que te va a referir el paciente. Porque pues normalmente tenemos la costumbre o se tiene de que tenemos una cefalea y el paciente se automedica y no acude a consulta, aunque debe de acudir. Pero bueno, es una cultura que ya tenemos y es muy difícil de erradicar. También la localización del dolor, de la cefalea que el paciente te va a presentar. Es muy importante la localización porque dependiendo de la localización tú vas a saber qué tipo de cefalea es. También cuando es una cefalea nocturna, que está con mayor frecuencia va a ser en los pacientes adultos ya sea de 50 o entre 55 años en adelante, que también es un signo de alarma que uno como médico debe considerar. La alteración del ritmo del sueño, que el paciente con mayor frecuencia va a presentar insomnio, o si va a dormir muy poco debido a la alta demanda de dolor. Va a tener un inicio reciente en pacientes mayores de 50, entre 50 y 55 años de edad, como mencioné anteriormente. El empeoramiento va a ser subagudo a lo largo de días o semanas, a un cambio de patrón de cefalea crónica, a un cambio de cefalea aguda a cefalea crónica. Va a tener manifestaciones acompañantes, que puede ser una fiebre sin foco, signos meningios, que esto hay que tenerlo muy en observación también. La alteración psíquica, la crisis epiléptica, un déficit neurológico, el papiledema, el vómito que procede a la cefalea. Cuando presenta todas estas manifestaciones acompañantes es normalmente cuando el paciente va a acudir a consulta. Y la falta de respuesta a tratamientos. Si no te responde al tratamiento, entonces significa que algo más está pasando aparte de la cefalea. Y luego, bien dijiste, esa patología, la cefalea, pues tiene múltiples orígenes. Y entonces no consultamos, recurrimos a analgésicos. Y gran parte de los analgésicos potentes son AINES. Nos irritan mucho la mucosa gástrica y una complicación podría ser una perforación, una úlcera. Si el paciente ya tiene irritación gástrica y utiliza un AINES, pues más problemas va a tener, ¿verdad? Porque las cefaleas, como los que están englobados por la televisión, es una vergüenza que médicos digan, ¿tiene colitis usted tiene colitis? Hijos de brutos, no saben ni decir las cosas, porque la terminación itis es un proceso inflamatorio y el colon
pues tiene múltiples procesos inflamatorios. Y el síndrome de intestino irritable es muy común y más en las mujeres. Y es una de las patologías que cursa a veces con constipación, estreñimiento severo y después evacuaciones diarreicas. O sea, implica muchos estudios del paciente, y cuando tiene una colitis que trae una constipación crónica, un estreñimiento crónico, pues es por todo el veneno, por la urea, por el amoníaco, por el amonio que producen las bacterias. Y si no tenemos buen hígado, pues no se descompone, igual el cerebro, y más dolorón de cabeza, y más destrucción de células nerviosas. Entonces, el paciente se debe de tratar cuando está constipado o estreñido con ciertos medicamentos, relajantes del músculo liso, ¿verdad? Del intestino, para quitar la distensión, porque al haber distensión hay compresión de los vasos arteriales, y pues lógicamente pues se detiene el metabolismo, hay más ácido láctico, se libera bradicininina, hay más dolor. Primero hay que relajar el intestino y utilizar un laxante que saque agua, que produzca una diarrea osmótica, hidratarlo bien y dar un laxante que saque agua, no que haga volumen. Tómate unos cenócidos, que se le reviente el intestino, es más fibra y más distensión y más isquemia intestinal y más amoníaco y más bacterias y más cosas. Entonces se da un laxante que saque agua, que produzca, que saque agua para que suavice. Se dan dieta, sobre todo dieta a base de frutas, de papaya, que tiene una enzima, papaína, o piña, pero es irritante, es la bromelina, que son desinflamatorios. Antes la vendían, la papaína y la bromelina, y ya no las venden. O se da serratiopeptidasa, que es una enzima desinflamatoria que produce una bacteria para desinflamar el intestino. Se da un relajante muscular, se da un laxante, se da un desinflamatorio y se da una dieta suave. Papaya. Piña no, porque tiene fibra y se va a hidratar y va a distenderse. Entonces, y luego se da un analgésico potente. ¿Por qué? Porque si no quitamos el dolor, el simpático está ahí terco, apretando. Entonces, se puede dar hasta una benzodiazepina. Hay muchas cosas cuando está constipado, pero cuando está diarreico, pues no. Dale algo que detenga el tránsito intestinal, que pare al tránsito acelerado. Se me olvidó ahorita el medicamento que se da, que retarde. Se le da caolín y pectina. El caolín recoge toxinas bacterianas. La pectina es astringente, detiene las evacuaciones. A un estreñido se le puede dar con moderación caldo de avena, no darle la avena completa para que laxe. Y al revés, el que tiene evacuaciones se les da manzana. ¿Cuál otra? Se le da plátano, que es astringente. Entonces, se le dan antidiarreicos, ¿sí? Y sobre todo, se le tranquiliza al paciente con un analgésico que no irrite el estómago, y se le indica agua
para que esté bien hidratado. En el constipado y en el otro que tiene diarrea se le dan electrolitos, se le da un suero tomado o se canaliza. Y aquí en la televisión, colitis, quién sabe qué te cura la colitis, ¿qué te va a curar? Para empezar, estás diciendo burradas. Se llama síndrome de colon irritable, que cambia de constipación a evacuaciones diarreicas y se le da tratamiento psicológico, porque muchas mujeres han sido tocadas o violadas o con tocamientos y tiene origen psicológico. El síndrome de colon irritable, Dios de mi vida. Un día quise ejercer la medicina como que y le dije yo, pues yo soy médico de aquí de urgencias, pero pues, le voy a dar este tratamiento, que lo siga. No, doctor, yo ya no vengo ahorita, ya no vengo. No, pues sí, tiene razón. Vaya con un médico internista, vaya con un gastroenterólogo, pero no ande aquí de aquí para allá con CIMI y con las clínicas alfas malditas. Le sacan el dinero a la gente. Allá en Monterrey, si te acuerdas, Gabriel, de las clínicas alfa, fue compañero mío ese malnacido. Ahí están todavía. ¿Mande? Ahí hay todavía. Están como las simis también en cada esquina. Sí. Ese maldito fue compañero mío. Más inteligente que yo. ¿Sí? Y le permitieron abrir esas clínicas, los corruptos de Jesús Zacarías, que fue compañero mío también de generación, pero gente muy lista y que hasta lo ponían la ponían en la puerta de la facultad. Pues sí, qué bonita vida, bien listo y que no te falte nada, pues que a todo dar, cabrón. Pero ¿cuándo vas a entender al jodido, al fregado? Bajo el sexenio, cuando él era secretario de Salubridad, no me acuerdo con qué maldito gobernador, les permitió las clínicas alfa. A mi hija le abrió una casa, ahí en la casa en San Nicolás. Tenía una puerta, le hice 2 puertas, 2 entradas, para tener un consultorio adentro. Y es compañeros míos, no me lo aprobaron, les puse un baño adentro, les cerré un cuarto para que no teniera comunicación con los demás cuartos y no me autorizaron, hijos de su madre. Y el Zacarías, saca mierda, le autorizó a las clínicas alfa. Por eso estoy como estoy, porque he renegado y he visto las cosas y las he dicho. Entonces, para que vean el origen de las clínicas alfa, cabrón. Sígale. Sí, doctor. Bueno, y el manejo de la cefalea, como primer punto, vamos a iniciar con la anamnesis, como sería aquí, preguntando la edad, que es muy importante eso también, como ya mencioné anteriormente, el sexo, la ocupación laboral. Debido a la ocupación laboral que ocupe, pues vamos a saber que comprende una demanda alta de estrés. El inicio del dolor, desde cuándo inició, su frecuencia, intensidad, duración, características del dolor, la localización, que como también mencioné es muy importante, y los antecedentes familiares. Y también después, por consiguiente, vamos a iniciar a la exploración neurológica. Vamos a valorar el nivel de conciencia del paciente, sus funciones cognitivas y del lenguaje, su capimetría por confrontación y el fondo del ojo, la rigidez de la nuca y signos, valorar también los signos meningios. El signo de Brudisky. Acostar al paciente, agarrarlo del occipital y flexionar la cabeza sobre horas. ¿Verdad? O el otro, el de Kering. Se flexionan las piernas, pues ahora vamos a desflexionarlos. Le pongo la mano izquierda en la rótula y la otra en el tobillo y le quiero hacer así y le duele. ¿Por qué? Porque en el signo de Brudisky valoramos los nervios cervicales, si están ahí. Y acá, en el de Kering, valoramos acá los últimos nervios. Exacto. Sígale.
En las pruebas complementarias va a consistir entre los estudios analíticos, la radiología simple, que es la más utilizada, y la neuroimagen. En los estudios analíticos, aquí va a consistir en la determinación de la velocidad de sedimentación globular en las cefaleas de inicio en pacientes mayores de 50 años. La velocidad de sedimentación globular nos dice que es un proceso inflamatorio, Sí, infeccioso. este es el examen de sangre que nos va a revelar la actividad de inflamación en el organismo. Sí. Es muy importante considerar el estudio de estudio de hipercoagulabilidad y hemograma para descartar la existencia de un proceso sistémico. Exacto. Y en la radiografía simple, pues es para más que nada para las cefaleas secundarias, como mencioné anteriormente, por traumatismo. También nos puede indicar si habría sospecha de una mastoiditis, sinusitis o malformaciones óseas que causa o proceda a una compresión del cerebro. Y pues, normalmente pues, va a causar ese cefalea. Y la neuroimagen aquí es muy importante saber cuándo sí y cuándo no pedirla o realizarla. No se debe realizar cuando la historia clínica es típica y se cumplen criterios de diagnósticos y la exploración es normal. Sí se va a realizar cuando la historia clínica es atípica, hay datos que sugieren de entrada una cefalea secundaria, existen criterios de alarma muy importantes, como ya lo mencioné anteriormente, y la exploración es anormal. También es muy importante recordar que leí varios textos que nos dicen que, bueno, y hasta lo escribí, que normalmente la cefalea es con mayor frecuencia entre de entre 50 y 55 años en adelante, o algunos dicen que es de 40 en adelante, pero normalmente la cefalea, lo que yo creo correcto es de que no tiene una edad específica. No, Yo no, pienso pero que sí tiene, pero dependiendo la demanda de estrés que tengas o dependiendo tu ambiente en que te encuentres, como en este caso, como nosotros que somos estudiantes, podemos presentar la misma que puede presentar un paciente de 50 años y con la misma sintomatología debido a la alta demanda de estrés y falta de sueño, que es exactamente. que mayormente es el detonante de esta cefalea. Tú lo mencionaste, el estrés es la base. Pero les voy a decir, como dijo el doctor Corando, jefe de infectología, fue jefe de infectología. Me tuve que haber coqueteado con él o trabajé en el hospital universitario, porque él le hizo su residencia ahí, tengo entendido. Infectólogo era tremendo, tremendo, reconocido nacionalmente, internacionalmente. Fue profesor del doctor Salinas y el estúpido ayudante de él, el ñoño. Y yo tuve un problema con él por decirle las cosas como son. Molestó también. Era un inadaptado. Y hay un libro en la biblioteca de él. Se fue a estudiar aquí a la Universidad de Baylor, en Texas. Yo pasé por esa universidad hace años. Pero en el carro, no estuve ahí. Esperanzas. Y decía el doctor Corando, el hombre tiene 3 poderes. Y no se equivocaba. El poder sexual, de los 15 a los 40, de los 13 a los 40, a los 14. El poder económico, de los 40 a los 60, donde crece la familia, órale, y la demanda, y llévalos ya no a la escuela, a la universidad. Ay, güey, es que bríncale de una chamba a otra. Por eso es el poder económico. Entre poder económico y poder sacar a la familia adelante, ahí están los infartos y otras patologías, entre ellas las cefaleas. Y de los 60 en adelante es el poder orinar, la próstata. ¿Sí? Esos son los 3 poderes del hombre. Sígale, Luis. Sí. Los errores diagnósticos, como también mencioné anteriormente, es muy importante saber la característica de cada cefalea, porque así como podemos equivocarnos en el diagnóstico,
Obviamente, si nos equivocamos si nos equivocamos en el tratamiento, va a ser algo muy perjudicante para nuestro paciente y aparte que nos afectaría también a nosotros como imagen. Entonces, es muy importante denominar que el error que cometen muchos es denominar jaquecas a todo tipo de cefaleas o confundirlas. Y también es otro error muy común que se hace, es atribuir la hipertensión arterial crónica a una elevada frecuencia de cefalea, cuando en realidad no es así. O creer que los defectos de refracción ocular son una causa frecuente de cefalea. Hay que Ah, expandir más la imaginación. No, ahí no voy, todo ahí es voy. eso. Tocaste un punto, José. Los efectos de refracción. Recordando que el parasimpático cierra la pupila y el simpático la abre. Recordando que es el núcleo de Edinger-Westphal en el mesencéfalo. La segunda neurona, la primera está en la parte anterior del hipotálamo. La segunda está ahí en el mesencéfalo, Edinger-Westphal, para cerrar el músculo constrictor de la pupila o interno, porque hay mucha luz. O la abre el simpático por medio de la prolongación del ganglio cervical superior, la va a abrir la tercera neurona. Pero el parasimpático cierra la pupila, pero a la vez contrae el músculo ciliar. Y el músculo ciliar contrae al cristalino para enfocar de cerca. Estar leyendo mucho tiempo en algunas personas, esa contracción del músculo ciliar para estar leyendo horas y horas, en algunas personas aumenta la presión intraocular del ojo, que es producida por los procesos ciliares, la parte posterior del iris, recordando que el iris tiene 3 capas, una anterior que nos da el color de los ojos, una media que tiene el músculo ciliar circular o esfinteriano interno para cerrar la pupila, y otro externo para abrir la pupila por el simpático, midriasis. ¿Por qué? Porque vengo de la calle y entro a un cuarto oscuro y el simpático me abre, y al revés. Estoy de un cuarto oscuro y salgo a la calle y el parasimpático me cierra. Pero esas funciones del núcleo de Ebner-Westphal, de ahí va al ganglio ciliar, que es la tercera neurona del parasimpático, y va a cerrar la pupila o va a contraer el músculo ciliar. Pero la parte posterior del iris produce los procesos ciliares que producen el líquido, el humor acuoso, y ese humor acuoso puede ser detenido por la contracción que ejerce el músculo ciliar sobre el cristalino y aumenta la presión, porque adelante del cristalino tenemos la cara posterior del iris, la cámara posterior donde están los procesos ciliares, que es la parte más posterior del iris, y luego está el agujero pupilar, y luego está la cámara anterior, y en los extremos, en el surco iridio papilar, iridio corneal, ahí está el conducto de Slem, que es el que reabsorbe esos 3,000 y pico de mililitros por día. Y entonces, si yo tengo fenestraciones no muy amplias, voy a tener dolor ocular. Por eso, un glaucoma agudo, de ángulo agudo, sucede o sucedió muchas veces y dejó ciega a muchas personas cuando en Monterrey, en los años 50 y 60, los cines que ya los tumbaron todos, en Monterrey, enfrente de la Alameda, en Reforma, que tenían la parte de abajo, luneta, anfiteatro y balcón. Eran 2,000 y pico, casi 3,000 lugares. Y como fui interventor por tesorería, me tocó cobrar impuestos cuando roté por espectáculo. Y si iban a hacer una función ahí, pues tenía que llevar boletaje y todo, y tomar la inicial y la final. Entonces, antes en ese cine cobraban $1, en los 60, $1, 1.25, $1 en medio en el anfiteatro y $1
y un tostón arriba en el balcón, no había, eran puras columnas de cemento. Entonces, pasaban 3 películas, de manera que entraba la gente el domingo a las 10 de la mañana, se echaba 3 películas, salía con el sol, a las 4 de la tarde, 4 y pico, cuando estaba el solazo, y de repente agarraban rumbo a Venustiano, Cabrioles, pues llevaban el sol en la cara. Y después de estar mucho contraído el músculo ciliar y abombado el cristalino, y oscuro, contraído por la oscuridad, y luego salían y ahí le empezamos un glaucoma de ángulo agudo, porque no se relajaba y aumentaba la presión del líquido intraocular, el conducto de Slem no era suficiente y ahí podía ser un ángulo agudo y podía perder la visión en ese ojo en unas horas o en un día, si no le hacían una incisión en el ángulo iridio corneal, conjuntival, no, en el ángulo esclerocorneal, porque ahí está el conducto de Slem, lo drenaban, porque del conducto de Slem va sudando, antes de que le llegue el agua al conducto de Slem, están las lagunas de Fontana, luego están las venas ciliares largas que van a reabsorber el agua. Sígale. Sí. Voy a ver a quién me habla. Permítame. Sí. Tamaulipas. Sí, buenas tardes. Sí, Adalys. Ahorita estoy con ustedes. Estoy terminando. Ahorita se conectan. Estoy terminando neurología. A ver, tenemos clases a las 2. Gracias. De 2 a 5, André. Adiós. Es una alumna, jefa de grupo, muy responsable. Entonces, ese es otro tipo de cefalea. Luis, ándale, sígale. Sí, y confundir la cefalea de racimos con la neuralgia del trigémino. ¿Por qué? Porque tienden a tener casi las mismas características, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque suelen iniciar con un dolor facial intenso y una falla del habla, tanto de la masticación. Aquí en la neuralgia del trigémino, más que nada es un daño de la vaina de mielina que protege de ciertos nervios. Entonces, al ver un daño, ¿qué va a pasar? Es causado, originado por su etiología, bueno, debido a la edad, al envejecimiento, que va a ser más común en mujeres de 50 años, que puede producirse también por un tumor y aparece y desaparece de forma repentina y dura aproximadamente, lo que leí, 2 minutos. Sí, es terrible, son de los dolores más terribles que puede haber, sí, más dolorosos. Es pero un poco más complicado que la migraña, un poco más. Sí, mucho más, son de los dolores más fuertes. Recordando que el trigémino son las células ganglionares unipolares que están en la fosa craneal media hacia los lados de la ciática, envueltos en duramar. Y están ahí los senos venosos. Y recordando que el trigémino tiene la rama oftálmica para el ojo, para la cavidad orbitaria, para el tercio, para todo el frontal y parte del parietal, el maxilar superior, que va a todas las piezas dentarias, a los senos paranasales y el maxilar inferior. El nervio oftálmico se va hasta atrás, hasta la fosa craneal posterior, y nos produce un dolor terrible. Imagínense un aumento de la presión intracraneal, se queda corto, me duele toda la cabeza, me duele todos los dientes del maxilar superior, todos los senos paranasales, me duelen toda la lengua, el nervio lingual, rama del maxilar inferior. Es un dolor de lo más terrible. Si con una muela no puede, me duele el oído medio, el tímpano, me duele, me molestan los sonidos leves, mínimos y leves, me estrujean todo, el martillo del yunque y el estribo, me mareo. Es una cosa terrible la neuralgia. Entran los neurocirujanos y seccionan las ramas
después de las ramas centrales que van a hacer sinapsis ahí en la protuberancia, en donde están las segundas neuronas del trigémino. Y luego, el trigémino también tiene el área motora de los músculos masticadores. Imagínense apretar los dientes así, pero con ganas. Si me duelen los dientes. Y los músculos masticadores, el macetero, el temporal y el pterigoideo interno y externo apretándome los dientes. Dios de mi vida. La segunda neurona está ahí, la rama sensitiva, la motora está en el mesencéfalo, pero desciende hasta la protuberancia. Entonces es un dolor terrible. Mucha gente se suicidó. Entonces seccionan las prolongaciones centrales para que no hagan sinapsis con la segunda neurona a nivel de la protuberancia, la tercera en el tálamo y la cuarta en la corteza parietal. Y así se quita la neurasia. Sígale. Bueno, y en el tratamiento, en los tipos de cefaleas, aquí lo dividí en dos, porque el tratamiento va a ser muy diferente tanto como para la migraña como para los otros tipos de cefaleas. En la migraña encontré que pueden utilizarse los fármacos como beta bloqueadores. No hablé tanto de la migraña porque más adelante van a hablar de ese tema, pero más o menos por encima porque pertenece a cefaleas. Los fármacos pueden ser como los beta bloqueadores, como el propranolol, la flunaricina, la amitriptilina y la topiramato. El topiramato. Y en los otros tipos de tratamientos ya sería como la cefalea tensional, como es la más común, la cefalea en racimos, los otros tipos de cefaleas. Se utiliza ya lo que es el paracetamol, algunos utilizan el ácido acetilsalicílico, pero pues ahorita con lo del COVID tiene una gran controversia. Sí, porque cualquier AINES, Luis, cualquier AINES, porque los factores de coagulación. Sí, como este es anticoagulante, el ácido acetilsalicílico, y pues ahorita hay más nada, va a estar en investigación todo esto ahorita. Va a haber nuevas investigaciones y más adelante vamos a ver más a detalle. El ibuprofeno y el naproxeno son los más utilizados y los recomendados. Sí, pero hay otro, ¿cómo se llama? El tramadol. Sí. El tramadol actúa a nivel central, pero crea adicción. Nunca crucen con un tramadol para acá, porque les hacen un multón o les quitan el pasaporte. ¿Por qué? Porque aquí lo usan. Pero en las personas que tienen problemas gástricos, dolores terribles, el tramadol es bueno. Es bueno el tramadol. Y ya lo estaban dando con niños, eran 2 gotas, porque era una gota por kilogramo de peso. Pero yo daba menos cuando traía 4 pasantes de medicina, 2 de la UDEM y 2 del TEC de Monterrey. Entonces, sí, sígale. Y ya sería todo por mi parte. Muy bien, Luis. Pues es una patología que escogieron ustedes, de que es muy común. Es muy común. Y como dijiste, es hacer un buen diagnóstico. Sí, más que nada la escogí porque con mayor frecuencia, bueno, yo creo que nosotros pasamos por eso, que por cefaleas muy intensas. Bueno, a mí me pasa. Y pues más que nada para estar informados de este tema. Pues, sabíamos por encima, pues saberlo más a fondo. Te voy a dar un tip, porque lo que me dijiste es, tuve un alumno, jefe de grupo, ahorita está por abajo de ustedes, me reservo el nombre. Entonces, doctor, traía muchas tensiones en ese entonces. Y en ese semestre falleció hasta su mamá. Y la tenía en Monterrey por, no sé, por cuestiones de que la refirieron de aquí a Reynosa, de Reynosa allá. Y él trae un dolor de cabeza muy fuerte. Le digo, mira, te voy a aplicarte en las zonas de disparo,
Así lo dice el libro de Lohar. Léanlo en la página, ¿qué será? La 312. Uy, vi tanto ese libro. Las neuralgias del trigémino, léanla. Ahí las tienen. Las zonas de disparo. El agujero suborbitario que está aquí, por debajo de las cejas, en el lado interno de la órbita. El agujero mentoniano que está por debajo de la órbita. El agujero mastoide, el agujero mentoniano. Si no es una cefalea migrañosa, ahí hagan presión. Si es una migrañosa, ni lo hagan, mucho menos en una neuralgia del trigémino, porque de alguna manera se va a detener la circulación, porque por ahí no solamente salen los nervios, se hacen superficiales, ramas superficiales del trigémino, sino el flujo venoso. Y si de alguna manera se retiene el flujo venoso, que ahí sería, va a drenar en las venas faciales para ir a la yugular externa, que la yugular externa va a ir a drenar en la yugular interna. Se detiene el flujo venoso. Y aquí en la suborbitaria van a detener el flujo venoso de una arteria que va por la parte interna de la nariz, que va a drenar al seno cavernoso alrededor de la hipófisis y le va a desancodar un dolor con ganas. Le hice presión y me empezó a doler. Le dije, es una migraña lo que... ¿Por qué? Porque hay edema cerebral. Hay fuga a nivel de los vasos. Y lógicamente, si hay fuga, pues va a luchar contra la presión del líquido cefalorraquídeo y se va a desencadenar el dolor, porque es un equilibrio con un límite muy estrecho. El aumento de la presión intraocular empieza por arriba, a sentirse más cuando hay una fuga, un edema vascular cerebral. Entonces, pero cuando no es migraña, Luis, ni es neuralgia trigémino, presionen aquí la escotadura supraorbitaria, háganlo, pongan sus dedos índices ahí y van a ver la codadura, porque es la codadura que sirve de reflejo al tendón del oblicuo mayor, el cuarto par craneal. Entonces, ahí hagan presión, si no es migraña o si no es cefalea del trigémino. Y ahí se puede presionar la rama, no solamente la rama del oftálmico que viene a la piel hasta el vértex, la mitad de la frente y hasta el lóbulo. Todo eso es rama externa del nervio oftálmico. Y de alguna manera el nervio oftálmico da inervación hasta las meninges, pues se puede bloquear el impulso nervioso que nos está causando dolor. Una cefalea que pudiera llegar a quitarnos, a bloquear el dolor, porque si es una cuestión ya intracraneal, pues no, pero de alguna manera se bloquea algo el dolor, ya sea en el agujero supraorbitario, en el cigomático y en el agujero, ay Dios, ayúdenme, en el mentoniano. Ándeles, descansen y nos vemos mañana, Dios mediante. Igualmente, doctor. Gracias. Igualmente, doctor, nos vemos. Cuídense mucho y que la siga pasando bien. Cuídense, Dayana. Muchas gracias, doctor. Ándeles.